Saludos a todos, soy Antoni Casasempere y voy a ser su formador en el día de hoy en este taller introductorio al programa MASCUDEA, en el que vamos a presentar el programa. Va a ser un taller para personas que no lo han visto nunca, pero como siempre elegimos un tema concreto para desarrollar la práctica y en este caso, en el día de hoy, vamos a trabajar las encuestas y el menú de variables del programa MASCUDEA. Vamos a centrarnos en ese aspecto, principalmente porque la semana que viene, el próximo miércoles, tenemos un taller avanzado en el que vamos a seguir en la misma línea de trabajo, pero en este caso con métodos mixtos. Entonces, para poder desarrollar adecuadamente el taller de métodos mixtos, había pensado la semana de antes trabajar los cuestionarios y las variables. Bien, como siempre, pueden abrir los micrófonos para hacer sus preguntas o, si quieren, por el chat me las van trasladando y voy contestándolas en el momento sin mayor problema. Finalizada la hora de duración del taller, abriremos un turno de preguntas para contestar cualquier cosa que les preocupe de lo que hemos visto, del programa, cualquier aspecto analítico que pueda serles de utilidad, o bien yo o alguno de los otros compañeros y compañeras. Bien, como siempre les compartiremos el material y la grabación que estamos grabando en el seminario. Como les decía, pueden tener sus cámaras abiertas, sus micrófonos, y así nos vamos a comunicar mucho mejor y agradecerles la participación en este taller. Bien, recordar un poco el contexto de videoconferencia en el que nos encontramos. En la parte superior derecha pueden configurar sus opciones de audio. Pueden ver el chat también de comunicación y pueden en general configurar las opciones para los participantes. De momento llevamos 19, pero espero que se una alguna compañera o compañero a lo largo de los próximos minutos. Bien, recordar que hoy hemos recibido un correo de la red de investigación de MASCUDEA anunciándonos las nuevas actualizaciones gratuitas que se han producido en el programa. Tenemos una larga lista de novedades. Yo, como lo he recibido ahora a mediodía, pues tenía el webinar y no me lo he actualizado por si acaso. Nunca se sabe lo que puede pasar, mañana lo haré. Pero bueno, ya he podido leer, al ser miembro de esta red de investigación, pues que hay novedades en el análisis de redes sociales, en concreto con los datos de Twitter, y otra serie de mejoras que se han implementado. Les invito a unirse a la red de investigación, una red de personas que utilizamos el programa habitualmente. Es gratuito y tiene importantes ventajas. Bien, vamos a repasar los contenidos del taller de esta hora, que tendrá una hora de duración. Como siempre, al principio del taller paso unas diapositivas para contextualizar el tema que nos ocupa, hacer un recorrido por todo lo que vamos a ver. Y finalizada esa presentación ya pasaré a realizar las prácticas con el programa, con la herramienta informática. En primer lugar, veremos cómo el programa gestiona los cuestionarios, cómo debemos de preparar los datos desde Microsoft Excel. Enseñaremos un archivo con un cuestionario, pero realmente no hay que hacerle gran cosa a ese archivo para que funcione con el programa. Luego presentaremos el menú de variables del programa de documento y código. Parece una cosa sencilla que tenga un menú de variables, pero es uno de los pocos programas de este campo que tiene variables, que considera la posibilidad de variables y permite una óptima gestión de ellas. La mayoría de investigaciones siempre tenemos variables nominales, ordinales, de intervalo, que afectan a los datos cualitativos en los que estamos manejando. Tenemos el sexo de los participantes, la ocupación, la edad, y nos gusta distribuir los resultados cualitativos del análisis de contenido, por ejemplo, entre esas variables, ¿de acuerdo? Veremos el procedimiento de activación por variables, cómo podemos
activar los documentos. Explicaremos primero qué es la activación en MassQDA y luego veremos cómo activar por las variables, ¿de acuerdo? Finalmente trataremos dos detalles un poco más especializados, un poquito más complejos, que es la transformación de variables y la transformación de códigos en variables. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido. Hasta hace un tiempo había que introducir el símbolo de dólar al principio del nombre de la variable en la tabla de Excel, ¿de acuerdo? Detrás, en negro, tenemos cómo se descargaría en bruto el archivo de cualquier aplicación como Google Formularios o SurveyMonkey, etcétera. Y aquí, ¿cómo lo preparamos? En la actualidad no es necesario ni siquiera introducir el símbolo de dólar para... Si tenemos un código cualitativo en la cabecera de la columna, simplemente pondremos el código y lo que va a hacer MassQDA cuando importemos la tabla es codificar automáticamente todas esas respuestas de la encuesta, ¿de acuerdo? Esta sería la parte cualitativa. La parte cuantitativa irían las variables del tipo que sean, ¿de acuerdo? Como comentábamos antes, de nominales, ordinales, de intervalo, de razón, sea del tipo que sea la variable, será perfectamente gestionada por el programa MassQDA. Atenderemos también a dos columnas que es recomendable añadir al principio del archivo de la hoja de cálculo, en concreto una que se llamará con el nombre específico Text Group, tal cual está escrito aquí, que lo que va a hacer es crear dentro del programa MassQDA una carpeta, un grupo de documentos, donde va a introducir todas las respuestas cualitativas del cuestionario. Seguidamente, en la columna adyacente, crearemos otra columna en la que introduciremos el nombre TextName. Eso nos va a permitir al programa crear un documento nuevo para cada una de las respuestas del cuestionario, para cada uno de los casos o unidades de análisis, ¿de acuerdo? Ese sería, en cierta forma, los únicos detalles que hay que tener en cuenta al respecto de la preparación del archivo, ¿de acuerdo? Hay que prepararlo antes de importarlo, comprobar de que todos los datos están bien insertados, hay que depurar el cuestionario y simplemente se importa y ahora veremos el resultado. Bien, tenemos aquí las variables de documento, que son las más utilizadas. El programa tiene en el menú de variables, si ustedes tienen delante el programa, podrán comprobar que se divide en variables de documento, variables de código. Lo que entendemos por variable serían las variables de documento. Las variables de documento son aquellas que asignan un valor de variable a cada caso. Es decir, un participante en una investigación o será hombre o será mujer, pero no podrá ser hombre y mujer al mismo tiempo, aunque podríamos entrar en discusiones en ese sentido. Pero incluso en la edad. En la edad podemos decir que una persona tiene unos años determinados, pero bueno, si pensamos que mentalmente tiene una edad, fisiológicamente tiene otra, también me estoy complicando yo con los ejemplos. Bien, pero yo creo que entienden que la variable de documento asigna un único valor al caso, no puede asignar más de dos. Para eso están las variables de código. Las variables de código sí que pueden asignar dos o más valores de variable a los documentos mediante la codificación. Asignamos los valores de variable a los códigos que están dentro del documento que nos interesa. Por lo demás, el aspecto de la lista de variables es muy habitual en este tipo de programas estadísticos. MassQDA no es un programa estadístico en sí mismo, pero el aspecto del módulo de variables y el módulo estadístico es muy similar a otros programas, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos diferentes en la lista de variables, podemos configurar si se visualizan cuando recuperemos la información en la ventana de segmentos recuperados. Variable favorita quiere decir que cuando señalemos con el puntero del ratón un documento, nos aparecerán los parámetros que hayamos marcado, como el género, la edad, la orientación. Tenemos aquí variable favorita para marcar. Las variables que tienen un recuadro en rojo a la izquierda son variables de sistema que no podemos modificar.
pero las que están en azul son las de usuario, las que hemos introducido nosotros, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos con el programa tranquilamente. Bien, las variables de código, como comentaba, de la codificación nos van a permitir, si estamos haciendo un análisis. Sí que sí. Tengo una pregunta, no me pone el nombre de quien la hace, me pone unas siglas, pero sí que es posible importar bases de SPSS y exportar hacia SPSS los archivos de datos, de sintaxis, sin mayor problema. Lo comprobaremos ahora en la práctica. Veremos cómo es sencillo tanto salir de MassQDA, exportar, como importar la información que nos interese en el formato específico de SPSS. O bien con un archivo de Excel que también SPSS lee sin ningún tipo de problema. Esta semana pasada estaba yo trabajando con esto y, vamos, sin problema luego SPS lo interpreta. Bien, estamos en las variables de código. Las variables de código, imaginemos que tenemos un documento bibliográfico, un artículo, una comunicación, un congreso, y estamos haciendo su análisis bibliográfico. Y en el artículo hay una parte que habla de una metodología cualitativa, en otra parte habla de una metodología mixta, en otra parte. Entonces queremos señalar las partes del documento en que habla de una metodología o de otra. Entonces podemos codificarlo. Podemos codificar cada uno de los fragmentos del artículo y podemos introducir pues el valor de metodología cualitativa, por ejemplo, en una parte. Si tiene relevancia para nuestra propia investigación, el artículo, relevancia alta, media, baja, podemos recurrir a los códigos, ¿de acuerdo?, para configurar internamente, aplicar diferentes valores de variable. Para eso utilizaremos las variables de código, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, las más utilizadas son las variables de documento. Bien, claro, esto nos permite luego, pues como pueden ver, es obtener las estadísticas de variables. La estadística de variables nos va a decir, pues, la representación de cada uno de los valores asignados en el artículo, qué parte habla de una metodología, qué parte habla de otra, por poner un ejemplo. Otro ejemplo interesante, si han asistido a alguno de los talleres anteriores que hemos hecho sobre grupos focales, grupos de discusión, MassQDA tiene una herramienta específica para grupos focales. Cuando nosotros importamos el documento, MassQDA divide los turnos de habla de cada participante para decirnos cuántas veces ha intervenido y cuán extensamente lo ha hecho cada participante. Pues bien, dentro de ese cálculo que hace el programa, nos permite introducir valores de variable, es decir, podemos introducir el sexo o la edad y asignar un valor de variable a cada uno de los participantes del grupo focal. Esto es similar a las variables de código. Tú tienes un grupo focal y tienes 8 personas que intervienen. Y de las 8 personas, 5 son mujeres y 3 son hombres. Y tú analizas el grupo focal y quieres distribuir los resultados entre qué han contestado las mujeres como colectivo y qué han contestado los hombres. Entonces necesitas tener diferenciada la información, o la gente que está ocupada, desocupada, la gente de una edad o de más mayor, más joven. Entonces en los grupos focales tenemos la posibilidad de crear variables y asignar valores de variable a cada uno de los participantes del grupo focal. Hace años, cuando no estaba esa herramienta que les estoy comentando, utilizábamos las variables de código para hacer lo mismo. Ahora ya no puedo contar el ejemplo de los grupos focales porque ya está implementada el uso de variables automáticamente dentro del programa, pero es exactamente lo mismo. Un grupo focal es una unidad de análisis, pero internamente tiene el discurso de varios participantes, entonces puede resultar pertinente asignar variables y valores de variable a cada participante. Entonces, luego, cuando lo codifiquemos cualitativamente, distribuiremos con una tabla cruzada todos los temas cualitativos entre los valores de variable que nos hayan interesado. Tenemos una herramienta específica en MassQDA para analizar datos de encuestas, cuestionarios. Se llama categorización de datos de encuesta.
Al ser muy estructurados los datos de encuesta, me refiero a la hora de categorizar a la parte cualitativa, las preguntas abiertas que puedan haber en un cuestionario, en una encuesta, en un sondeo. La parte cualitativa es muy estructurada, las respuestas muchas veces admiten 1 o 2 códigos, no muchos más, porque preguntamos algo concreto y tenemos el código preparado para asignar, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta de categorizar datos de encuesta nos muestra una tabla, el código que nos interesa, tengamos activado, y podemos ir aplicando los códigos a las diferentes respuestas de los participantes, creando nuevos códigos, ¿de acuerdo? Podemos centrarnos, en este caso yo he capturado en la imagen las competencias o habilidades del tutor en la formación en línea. Pero si desmarcamos el icono este de activación, podemos tener todos los códigos del proyecto. Podemos crear nuevos códigos e iríamos asignando las respuestas a cada uno de los códigos que nos interese. Podemos añadir comentarios también al mismo tiempo y lo tenemos todo en una forma de tabla. Entonces, la codificación es mucho más fluida. Primero, porque nos centramos tema a tema, problemas del alumnado, funciones del tutor, competencias del tutor. Y luego lo tenemos en forma de tabla y podemos ver listado toda la información, todas las respuestas que hablan de una misma idea. Todo el programa nos las separa. Además de la herramienta de categorización, tenemos la posibilidad en el menú métodos mixtos de activar por variable. Cuando pretendemos activar por variables, la activación es el principio de selección de documentos o de códigos. Cuando activamos un documento, estamos diciéndole al programa que queremos hacer el análisis en concreto de ese documento. Cuando activamos un código, le decimos al programa que queremos hacer el análisis de ese código. Cuando hay documentos y códigos activados, veremos que en la ventana segmentos recuperados aparece la lista de evidencias que cumplen la condición, ¿de acuerdo?, de pertenecer a ese documento y estar codificado por ese código. Pues bien, cuando nos interesa activar documentos por un valor de variable, por ejemplo, las mujeres de 36 a 45 años que ocupan un cargo directivo y que en el cuestionario contestaron 4 o más en la escala de Likert a la pregunta sobre motivación. ¿Cómo seleccionas esos documentos? Con esta herramienta que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Tenemos todas las variables, las vamos introduciendo con el criterio que queremos, operamos con la lista de operadores que hay aquí, lo configuramos. Entonces, a la hora de recuperar se van a activar. Bien podemos activar o activar y crear un conjunto de documentos, ¿de acuerdo? Sería la opción. Buenos días, Simeón. Estábamos ya echándole en falta, Listos y atentos al desarrollo. Vamos a continuar con esta presentación y pasamos a las prácticas enseguida. Bien, ahora veremos cómo funciona la activación. Es muy interesante. Tenemos cientos de cuestionarios de respuestas en una investigación, pero queremos coger perfiles femeninos de una edad, que vivan en esta región, que hayan seguido un tratamiento médico determinado y vamos haciendo conjuntos de documentos, los vamos activando y vemos los resultados pues de cada uno de los subgrupos, ¿de acuerdo?, que nos interesa conocer, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos conjuntos de documentos por estos perfiles y codificamos los datos, siempre podremos activar el conjunto que nos interesa y ver el resultado. Activamos el otro conjunto y comparamos. Esa sería la idea de la herramienta de activación por variables. Bien, tenemos dos posibilidades de transformación a variables, ¿de acuerdo? No es transformar las variables, sino realmente es transformar los códigos en variables. ¿Cuándo necesitamos transformar un código cualitativo en una variable? Tenemos dos opciones. Cuando estamos haciendo un análisis tipológico, buscamos una tipología de
de cualquier cosa a la hora de codificar, ¿de acuerdo? De propiedades o atributos. Pues entonces vamos a transformar un código en una variable de documento. Lo que va a hacer es cuantificar. Es decir, el valor de variable será la frecuencia de codificación. Por tanto, será un valor de variable dinámico. Cada vez que continuamos codificando ese código, el valor de variable irá aumentando una unidad, otra unidad, ¿de acuerdo? Y tendremos pues una tipología. ¿Qué tipos se han asignado más o menos? Tendremos una cuantificación de los resultados mediante las variables. El segundo motivo para transformar un código en una variable de documento categórica sería cuando hacemos un análisis evaluativo. Un análisis evaluativo tiene un diseño específico. Para eso les recomiendo consultar el libro del profesor Cucard, que es el autor principal de MassQDA, Análisis cualitativo de textos, del año 2014, en el que trata estos tres tipos de análisis: análisis temático, tipológico y evaluativo. Pues bien, al respecto del análisis evaluativo, cuando tenemos que evaluar un protocolo, un procedimiento, una intervención en una gran cantidad de documentos, lo que tenemos que asignar son valores, escalados: alto, medio, bajo, mucho, poco, una escala. Tenemos que definir cuándo aplicaremos cada valor de la escala. Entonces codificamos con esos códigos los documentos. Transformamos el código de la escala en una variable de documento categórica. Entonces vamos a tener como valores de variable alto, medio, bajo y toda la aplicación que hayamos hecho a todos los documentos que estamos evaluando. Por esa sería la finalidad de estas dos herramientas que el programa MassQDA nos ofrece relacionados con las variables, que es el tema que nos ocupa hoy. Pues bien, esto es todo de la presentación. Vamos a hacer las prácticas con el programa y a ver todo esto con un poquito de detalle. Aquí les he dejado algunas referencias que tienen aquí el libro que les comentaba del profesor Cucard y algunas otras lecturas que se relacionan mucho con todo lo que hemos estado comentando que les pueden resultar de interés. Bien, recordar la programación que tenemos hasta mediados de diciembre. En mediados de diciembre haremos una pequeña pausa, pero de momento vamos a un taller por semana, los miércoles a las 16 horas de España, Berlín, primera hora de la mañana para América, México, Texas, tenemos todo el abanico, Perú. Depende, en unos sitios son las 8, otros las 9 de la mañana. Bien, pues tenemos el taller avanzado la semana que viene con métodos mixtos. Vamos a ver las posibilidades del programa con métodos mixtos. Tendrá hora y media de duración y las siguientes semanas pues iremos avanzando en bloques por los diferentes temas que pueden ver aquí y pueden inscribirse desde nuestra página o desde la propia página de MassQDA. Tienen la programación ya de todos los talleres. Cuando termine este seminario y reciban la evaluación, pueden sugerir nuevos temas, nuevos contenidos que les interesan y los prepararemos con gusto para introducirlos en nuestra programación. No habría mayor problema. Bien, tengo yo el programa aquí preparado, ¿de acuerdo? Lo tengo vacío, sin datos. El programa MassQDA, como comentaba, todavía no lo he actualizado, pero ustedes si lo han abierto ya habrán visto que hay una actualización gratuita disponible. Insisto en lo de gratuita porque se me han dado el caso de clientes que no lo actualizan cuando les sale el mensaje de hay una nueva actualización que hace estas nuevas cosas y esto y lo otro, pensándose que son actualizaciones de pago. Y nada más lejos de la realidad, son mejoras del programa que corrigen errores que pudieran haber e introducen nuevas herramientas como la gestión de datos de Twitter. Por tanto, mi recomendación sería que actualizasen su copia de MassQDA sin mayor problema. Que no se preocupen, que cuando sea la hora de pagar
no aparecerá ninguna ventana. Ya cambiará el programa a otra versión y si quieren ustedes se lo compran, pero el programa no les dirá nada, ¿de acuerdo? Seguirá funcionando sin mayor misterio. Bien, este es el aspecto del programa. Y aquí tenemos el sistema de documentos, el sistema de códigos y el visor de documentos, ¿de acuerdo? Donde se visualizan. También podemos abrir la ventana de segmentos recuperados. Cuando activemos documentos y activemos códigos, los segmentos que cumplen la condición de estar en estos documentos y haber sido codificados por estos códigos, nos aparecerán en la ventana segmentos recuperados. Podríamos decir que es el primer paso para obtener resultados, ¿de acuerdo? Sería el procedimiento más sencillo para obtener resultados. Pues bien, este es el aspecto que tenemos con el programa y aquí tenemos todos los menús, importar. Cuando vayamos a importar el cuestionario estará en Excel. No vayamos aquí a tablas, ¿de acuerdo? Ni documento de tabla de Excel, aunque está ahora ya todo muy sincronizado y sí que nos sale el asistente. Pero céntrense en datos de encuesta y en tabla de Excel SurveyMonkey. Esta sería la opción que tienen que elegir para la práctica de hoy, ¿de acuerdo? Por tanto, el cuestionario tendremos que elegir importar, datos de encuesta, datos desde Excel. Estos serían los pasos que hay que seguir para los cuestionarios. También tenemos aquí, tenemos el menú de códigos, ¿de acuerdo? Con todas sus opciones, el menú de memos para las notas analíticas. Voy comentando por si hay participantes que no han visto nunca el programa. Y llegamos al menú de variables. Como pueden comprobar, el menú de variables está dividido en dos partes. A la izquierda tienen las variables de documento, una raya y las variables de código. Pero el aspecto es el mismo. Ya he explicado previamente la diferencia entre unas y otras. Como pueden ver, la configuración es exactamente la misma. Nosotros, en el taller de hoy, nos vamos a centrar en las variables de documento, que son las que asignan un único valor de variable a cada caso. Para ubicarnos también en los comandos que estábamos comentando, pueden cambiar el menú de análisis y encontrarán la herramienta categorizar datos de encuesta que estábamos comentando. Esta sería la herramienta para facilitar el análisis de datos de encuesta desde la parte cualitativa, ¿de acuerdo? Siempre la parte cualitativa. La parte cuantitativa pueden utilizar la estadística de variables para documento, que les va a sacar unos estadísticos descriptivos, ¿de acuerdo? Frecuencias, descriptivos. O bien pueden cambiar al módulo estadístico, se iniciaría el módulo estadístico y ya tienen muchas más opciones para la parte cuantitativa. Pero bueno, de momento en este taller introductorio vamos a quedarnos en lo que son las variables de documento y en el manejo del cuestionario que tenemos. Vamos a por el cuestionario, vamos a enseñarlo. Lo tengo aquí preparado, tengo varios ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo tradicional que utilizamos, que estaban viendo en la diapositiva. Este sería cómo lo importamos. Ven que he introducido una columna que se llama text group, otra columna que se llama text name, ¿no? Y luego tengo cada variable como cabecera de columna. Introduzco el nombre. Esto a nivel metodológico hay que hacer una reflexión. Voy a volver un paso atrás para aquellos y aquellas que a lo mejor no tengan experiencia en estas técnicas. Esto se ha recogido, este cuestionario, de Google Formularios. Servicio gratuito, configuramos nuestro cuestionario y las respuestas se van incorporando a un archivo de Excel en Google Drive, si no me equivoco, y lo podemos descargar. Este sería el aspecto que tenemos, tal cual lo hemos descargado. Si se fijan, cuando descarguen el archivo de Excel, en la cabecera de la columna van a tener la pregunta que hacían al participante. Pues bien, a nivel metodológico tienen que cambiar la pregunta, lógicamente, por el constructo que están midiendo, la variable que quieren medir. Si en esta pregunta
era relacionada con la motivación personal u obligación a hacer el curso. Si tú haces un curso en el trabajo que te han obligado a hacerlo o lo haces voluntariamente, pues eso es lo que se está preguntando. Entonces, nosotros para medirlo tendríamos que cambiar el nombre de la pregunta que se recoge en la aplicación de encuestas. No nos pone la variable, pero nosotros tenemos un diseño y sabemos cada pregunta cuál es el constructo que quiere medir. Eso es una sugerencia metodológica bastante obvia, pero por si no, para que si hacen ustedes la prueba comprobarán que directamente aquí les aparece la pregunta que medían, pero la tienen que cambiar. Si ustedes preguntaban ¿cuántos años tiene usted? ¿O qué edad tiene? En lugar de esa expresión lo reducimos a edad. Y ya sabremos la edad que tiene nuestro participante. Esa sería la idea. Por lo demás, esto es, aquí tienen el resto de variables. Como pueden ver, este es el primer bloque sobre problemas en el curso. Pueden ver que es una escala de Likert del 1 al 5 y tenemos, pues, en filas están todos los participantes que contestaron a la investigación, los 41 que hay. Entonces es una primera parte cuantitativa y luego tenemos una pregunta abierta cualitativa. Segundo bloque sobre las funciones del tutor en la investigación online. Tenemos la escala de Likert cuantitativa y tenemos la pregunta cualitativa. Tercer bloque, competencias o habilidades del tutor. Escala de Likert con todas las preguntas de lo que queremos medir. Y luego tenemos la pregunta abierta de esta pregunta en concreto. 3 temas en el estudio, cada tema con una parte cuantitativa y otra cualitativa. Pues bien, con esta información, ¿de acuerdo?, será lo que nosotros importemos. Otro ejemplo, podemos verlo aquí en este cuestionario. Tenemos una primera, en este no hemos introducido el símbolo de dólar, no es necesario. Tenemos la columna test group, va a crear el grupo y tenemos el nombre del documento para cada una de las respuestas. Aquí tenemos una serie de variables, de acuerdo, que van describiendo a cada uno de los participantes al respecto de los temas que nos interesan. Pues bien, con esta información volvemos al programa y vamos a proceder a importar el cuestionario. Tengo una pregunta de Abigail que me pregunta, no, lo voy a contestar ahora, si le parece así, lo entendemos todos. El programa, Abigail pregunta ¿para qué sirve activar y desactivar documentos y nodos o códigos cuando se ponen en rojo? Normalmente MassQDA es una base de datos, es la tipología de software, de programa informático. Todas las bases de datos por defecto tienen una condición, que la condición sería todos, all, en inglés, ¿de acuerdo? Entonces te está mostrando todo lo que hay, todos los códigos y todos los documentos. Pero en ocasiones nos interesa restringir lo que es todos para un subconjunto, una parte de los datos. Entonces nosotros si hacemos un análisis bibliográfico, tenemos documentos pues de bibliografía de autores y autoras mexicanos y luego tenemos una bibliografía internacional, por ejemplo, en lengua inglesa, hemos creado dos documentos, dos grupos de documentos donde tenemos los artículos de cada uno de estos conjuntos. Si nosotros estamos codificando y queremos comparar las producciones de la literatura mexicana respecto de los autores y autoras anglosajones en lengua inglesa, pues nosotros primero activaremos el grupo de documentos donde tenemos la literatura mexicana y activaremos los códigos con los que lo hemos codificado y veremos en la ventana segmentos recuperados cómo nos va a aparecer la respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el mismo proyecto con los cuestionarios, ¿de acuerdo? Lo tengo
activado. Vamos a ver la ventana de segmentos recuperados, ¿de acuerdo? Y ahora la ventana de segmentos recuperados no se está recuperando. Entonces si nosotros activamos los cuestionarios y activamos los problemas en el curso, automáticamente en segmentos recuperados nos va a aparecer las evidencias, ¿de acuerdo?, de cada participante, ¿de acuerdo? Podemos verlas en su contexto de los problemas en el curso. Estamos viendo la información. Pero si quisiéramos ver los problemas de las mujeres o de los hombres, activaríamos solo los documentos de las mujeres o solo de los hombres. Entonces aquí aparecerían unos u otros. En MASQDA es la clave, conocer el principio de activación. Además, en todos los cuadros de diálogo nos van a aparecer unas casillas, unos cuadritos que nos piden si quieren que hagamos el cálculo para todos los documentos o solo para los documentos activados, para todos los códigos o solo para los códigos activados. Y en la mayoría de ocasiones nos interesa decirle que es para los que están activados, que es lo que queremos saber, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Si yo activo todo mi sistema de códigos, esto cambia muchísimo porque están funciones, habilidades, problemas. Claro, lo tengo que ir restringiendo. Yo puedo ir desactivando y aquí va cambiando el resultado que estamos viendo. Esa sería la idea del principio de activación. Bien, vamos a importar el cuestionario. Correcto, Abigail, esa sería la idea. Activar es seleccionar. Seleccionar y que el programa sepa que es ese el cálculo que queremos hacer, porque por defecto la condición que el programa en la base de datos tiene es todos. Entonces, si activamos, estamos diciéndole que solo nos interesa esa parte. Es como seleccionar, por decirlo de alguna. Pero claro, yo utilizo el término activar porque luego ustedes en los cuadros de diálogo habitualmente van a ver esa palabra por todos sitios. Solo los documentos activados, solo los códigos activados. Entonces les puede confundir. Bien, vamos a importar en las variables, vamos a importar datos de encuesta, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Importar desde una tabla de Excel, vamos a navegar a mi carpeta de datos, ¿de acuerdo? Vamos aquí. Se me fue el cuadro de diálogo hacia otro sitio. Podemos ver que me pregunta en qué columna tengo los datos para el grupo de documento. Yo le digo que text group, pero podríamos seleccionar cualquier otra. Me pregunta el nombre del documento, en cuál está, y yo le digo que la que pone text name, pero podría ser otra, o sea que no es necesario ni lo de text group ni text name. Sí, tengo otra pregunta. Me dice, y para hacer, como por ejemplo has dicho, solo lo que piensan las mujeres, ¿hay que activar los documentos manualmente? ¿Se puede hacer? No, se tiene que hacer automáticamente, Abigail. Ahora cuando importe el cuestionario, eso es lo que veíamos activación por variable, ¿de acuerdo? Hay una función específica para decirle que active el subgrupo de mujeres de edad de 26-35 años que trabajan como ayudantes doctor en la universidad, en departamentos de ciencias sociales, todas esas, y que contestaron en el cuestionario 4 o más en la escala de Likert en la variable tal. Todo eso lo podemos configurar sin problema. Pero para enseñarlo necesito tener el cuestionario, así es que me voy a por él. Primero veamos cómo el cuadro de diálogo, cómo se configura. De momento no estoy tocando nada, pero fíjense que cada una de las columnas me pone aquí en la lista, esta es cada una de las columnas del Excel, y él me dice que todas estas son variables y llega a problemas del curso y él me dice que es un código correcto, ¿de acuerdo? Lo mismo para las funciones, me está detectando que es un código. De todas formas, cuando estén, y aquí las habilidades o competencias del tutor, aunque no conozcan este archivo del proyecto cuando estén haciendo su propia investigación,
ustedes sí que sabrán cada columna lo que están midiendo y sabrán lo que es un código, lo que es una variable. Repásenlo y comprueben de que el programa ha hecho la asignación correcta, ¿de acuerdo? ¿Para qué son estas opciones que hay aquí debajo? Cuando lanzamos un cuestionario, a lo mejor damos 2 semanas para que los contactos que se lo hemos mandado contesten al mismo. Pero si a partir del tercer o cuarto día ya tenemos respuestas y queremos, por ejemplo, empezar a codificar la parte cualitativa, pues entonces ya podemos empezar a importarlo. Entonces, configurando estas opciones, a medida que pasen los días y haya nuevas respuestas, podremos ir añadiéndolas a los datos que ya hay. Simplemente es para eso, para no tener que esperar las 2 semanas a que finalice el plazo y analizarlo todo. Podemos incorporar los datos progresivamente. Bien, me cambia un nuevo cuadro de diálogo que me está confirmando todas las variables que se van a importar. Aquí podríamos quitar alguna que no quisiéramos que se importara. Nos dice de qué tipo van a ser. El programa nos sugiere el tipo porque mira dentro de los datos que hay y nos pone un ejemplo de los datos que tiene. Entonces, normalmente no suele haber problema, pero si ustedes quisieran elegir cualquiera de los otros tipos que MassQD admite, que son los habituales en los programas informáticos estadísticos, pueden cambiarlo a booleano, que es sí o no, verdadero o falso, fecha y hora, número entero con decimales, un número entero sin decimales o texto. Porque ustedes pueden personalizarlo a su uso, pero normalmente si está bien en la tabla no hay que configurar nada ni tocar nada porque ya el programa lo va a detectar y ya le decimos importar. El programa me dice, se me va hacia el otro monitor, por eso tengo que ir a repescarlo. Me dice que esto es un cuadro informativo, me dice que ha importado 41 documentos, 3 códigos y 25 variables, ¿de acuerdo? Le decimos cerrar, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí, tenemos cada uno de los documentos, esta es una respuesta. Yo lo que hago es cambiarle el color para distinguirlo y así puedo ver cómo he introducido en un documento las 3 respuestas de cada fila, de cada participante, de cada caso. Entonces, nosotros tendríamos que codificar cualitativamente estas respuestas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos centrarnos en los problemas y nos iríamos a análisis, categorizar datos. Arrastramos el código que queremos aquí y ya le damos a OK. Entonces nos aparecen los problemas y tenemos aquí todas las respuestas sobre los problemas. Aquí no están ni funciones ni competencias. Y nos vamos leyendo la información, ¿de acuerdo? Podemos crear, bueno, pues, la novedad de la plataforma era un problema, pues bueno, podemos crear un nuevo código. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos asignar la respuesta aquí, ¿de acuerdo? El profesor era muy aburrido, espero que no estén pensando eso de mí, aunque nunca se sabe. Entonces sí que hay más información aquí dentro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar. Vamos a profesora, aburrido. Bien. Entonces, lo que hago es entrar dentro del segmento y arrastro. Entonces me ha codificado solo la frase, ¿de acuerdo? Si quiero quitar la codificación a la parte superior, que había asignado toda la respuesta, simplemente aquí ya no me deja. Tendría que quitar. Profesor aburrido, novedad de la plataforma. Bien, esta sería la idea. Vamos cambiando las asignaciones y vamos codificando dependiendo. Normalmente, pues si han trabajado deductivamente, en los códigos ya tendrán unos indicadores que quieran aplicar o inductivamente los podemos ir creando desde aquí. Cambiamos aquí y nos aparece el resto de códigos. Y al hacer clic,
aparecen las respuestas que teníamos, ¿de acuerdo? Se puede separar entre los temas que había en el archivo de Excel donde importamos. Bien, esta sería la herramienta y evidentemente al cerrar todo esto se traslada al programa. Lógicamente la parte cualitativa de codificación, novedad de la plataforma, si está ocupando toda la respuesta, pues selecciono la nueva frase y ya lo cambio aquí. Pueden ver, se ha hecho más pequeño el segmento y ya coincide con el contexto de la idea. Es importante en análisis cualitativo que los segmentos coincidan con el contexto de la idea. Cuando empieza la idea y cuando termina. Esa sería la idea. Entonces ustedes hacen diferentes ciclos de codificación, bien con categorizar datos de encuesta y van codificando. Y con las funciones lo mismo, pueden ir la motivación, motivar, entonces pues motivar sería, cambiamos aquí, le decimos motivar con un nuevo código. Fíjense que al hacer clic con el ratón, él ya ha puesto el azul por defecto, va a usar el color y se añadirá como subcódigo de las funciones. Entonces, ya hemos marcado motivación, ya está codificado con un segmento, incluye aquí esta frase. Luego seguiríamos, el tutor debe informar correctamente de los pasos, pues ya continuamos el análisis cualitativo propiamente dicho. Pero bueno, la pregunta, entonces volviendo al comentario de Abigail, pues yo selecciono mis cuestionarios y selecciono los problemas, pues me están apareciendo todas las respuestas. Simplemente se trata de una forma de seleccionar. Bien. ¿Dónde están las variables? ¿Dónde están las variables? ¿Dónde se han metido? Esta es la parte cualitativa. Cambio al menú variables. Aquí tengo variables de documento y variables de código. Me iría a la lista de variables de documento y tengo todas las variables del sistema que tienen un cuadradito en rojo, pues por quién fue creado, quién lo cambió, cuántos segmentos codificados, es información de sistema que no podemos tocar, no podemos hacer nada porque es propia del programa. Pero las 25 variables que están en azul son las que hemos importado: aburrimiento materiales, la motivación, dirigir y guiar, fiabilidad. Esa sería la idea. Tenemos todas las variables dentro del programa y, si se fijan, siempre hay dos grandes botones: la lista de variables y el editor de datos. Pues bien, aquí dentro también pueden conmutar, cambiar entre estamos en la lista, ven cómo está sombreado. Cambiamos al editor de datos. Este es el editor de datos donde están todos los documentos que hemos importado. Y pueden ver las diferentes variables y los valores que teníamos, ¿de acuerdo? Tienen aquí todos los valores de variable. Aquí me faltan variables, pero porque yo lo personalizo, pero si ustedes marcan en seleccionar columnas, podrán ver que me está enseñando todas estas, pero hay otras que yo le he dicho que las quite para que no sea la tabla tan grande, pero si marcamos aquí nos va a aparecer la columna, eso es personalizable. Aquí tienen la opción es por verlo o no verlo, vuelvo a quitarlo, seleccionar columnas, lo quito y ya desaparece. Yo me centro, como estoy haciendo ahora un trabajo sobre esto, y me interesaba que me enseñara solo las columnas que yo quería. Por tanto, me he dado cuenta de que faltaban columnas, las columnas de sistema. Aquí tienen todo el editor de datos con todo lo que hemos importado de Excel. Da igual si sus datos están digitalizados, esto es un editor, se puede cambiar, se puede editar. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Si ustedes tienen sus encuestas, por ejemplo, en el trabajo que estoy haciendo yo es trabajo sobre niños y niñas pequeños, un trabajo de coeducación, entonces los cuestionarios estaban en papel. Entonces hubo que pasarlo todo aquí, a este editor de datos, hubo que transcribirlo todo y pasarlo manualmente
cuestionario o cuestionario. Entonces ustedes lo que hacen es primero en la lista de variables, crearían la variable que les interesa, que tienen el comando, crean la variable del tipo que sea, crean una nueva variable, vamos a crear una nueva variable de texto, por ejemplo, ¿no? Decimos, y creamos ocupación, ya nos aparece aquí al final, y también cuando conmutemos, también pueden borrar la variable que quieran. Cuando cambiemos al editor de datos, ya me va a aparecer la columna vacía de ocupación. Entonces, la columna la pueden arrastrar delante de todo para ustedes teniendo las respuestas de cada participante. A ver, la niña Ana que contestó a tal pregunta, blanco. O el niño Perico que contestó, negro. Y ustedes van cumplimentando. Si vuelve a haber uno de blanco, con solo poner la B ya se autocompleta. Es como cualquier otro programa que ustedes conozcan de este tipo, no tiene mayor misterio. Conmutamos entre lista, editor, lista, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí una serie de variables, pues pueden activar la estadística de variables. Tienen aquí la escala de Likert, tienen los resultados para el desconocimiento tecnológico. Como pueden comprobar, la mayoría de participantes afirmaba que la plataforma y el aspecto técnico pues no fue en absoluto un problema. ¿De acuerdo? Entonces tienen aquí sus gráficos en los que pueden personalizar pues, a la medida de lo que les interese. ¿De acuerdo? Todo esto es personalizable en el programa siempre. A la hora quitamos esto también. Los colores, todo se puede personalizar. Si este no nos gusta, pues vamos a cambiarlo por otro que queramos. Esto es totalmente personalizable. Que estamos trabajando en el informe con estilo APA y queremos que sea un Time New Roman Cambria, pues nosotros vamos a darle Cambria y va a cambiar cada uno de los parámetros que queramos. Se personaliza todo. Y ya este gráfico ya está de mi gusto, pues lo puedo copiar al portapapeles y pegarlo directamente en mi procesador de texto. Lo puedo exportar sin mayor problema, por imagen, como cualquier tipo de archivo. Y luego tengo la tabla con los resultados y los estadísticos descriptivos para esta variable. Esto sería lo más sencillo que podemos obtener en el módulo básico estándar de MassQDA, el más económico y el más básico. Todo esto está incluido, ¿de acuerdo? O sea que pueden tener sus variables y pueden llegar hasta aquí sin mayor problema. Si quisiéramos hacer otros cálculos y otros análisis con las variables, con la parte cuantitativa, y así que necesitaríamos el módulo de MassQDA Analytic Pro en el que está el menú Stats y ya con estos cuestionarios ya nos iríamos allí y ya procederíamos pues a calcular, por ejemplo, el alfa de Cronbach para ver los ítems cómo han interactuado entre ellos, la correlación, la comparación, tenemos diferentes estadísticos. Y ya les anuncio que en breve va a haber otra actualización en la que van a salir muchos más. Entonces, pero es otro módulo, ya encarece el producto. Todo esto se puede hacer con la versión estándar, básica del programa. Ese sería, lo podemos copiar para el portapapeles y llevaríamos a un informe de resultados o unas notas que estamos haciendo. Bien, esto sería en cuanto a las estadísticas. Si nosotros un problema habitual sería, si no, voy a cambiar de proyecto, es el mismo proyecto pero ya codificado, tenemos aquí. Si ustedes no tienen activados los cuestionarios y se van a variables, estadística de variable de documento, puede pasarles este. Calculan unas variables que quieran y se encontrarán que aparece el valor 0. Eso es porque hay otros documentos en el proyecto que no tienen asignado este valor.
que podrán ver que 0 está, esto es un fallo, esto es porque no hemos activado, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros activamos los documentos, ya podemos decirle, los cuestionarios, mejor dicho, ya podemos verlo, como el valor 0 ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la escala del 1 al 5 solo la tienen los cuestionarios. Si hay otros documentos, los va a considerar, por eso la importancia de activar. Como pueden ver, solo para los documentos activados sería la casilla que tenemos que dejar marcada. Eso es importante con el manejo. A veces no nos sale el resultado que esperamos, el resultado que queremos, y es porque no estamos activando adecuadamente, como en la siguiente práctica que vamos a hacer, que es la activación por variable, precisamente, que es lo que estamos comentando. Bien, volvemos al proyecto básico que he importado, el que tenía menos datos. Bien, aquí tenemos lo que está en azul, son los grupos de documento, y aquí están los conjuntos. Los grupos son físicos. Si borro este documento de aquí, lo borro del proyecto. Si borro un documento de un conjunto, sigue permaneciendo en el proyecto, porque esa sería la diferencia. Pues bien, supongamos que nosotros queremos activar las respuestas de las participantes que tienen una edad determinada, 36 a 45 años, y pues entonces vamos a ir a ver cómo se hace. Para ello tenemos que cambiar al menú métodos mixtos, cambiamos de menú, tenemos la primera opción, activar documentos por variables. ¿Qué variable habíamos dicho? Que sea mujer, entonces vamos a insertarlo en la condición. Atención a no insertar todos los valores de la variable, no todos los cálculos que nos interesa que automáticamente nos los incluya todos, hombre, mujer, pero eso ahora no. Esto ahora no nos interesa. Con un doble clic lo he quitado, me he quedado con mujer, porque es una de las condiciones. Voy a introducir la edad. Como lo tengo todo, me los ha puesto todos. Mal, me he despistado yo. ¡Uy! ¡Socorro! Se me ha quedado pajarito. Bueno, como tengo el otro aquí, voy a continuar con el otro. Métodos mixtos, repito, activar por variable, mujer, y ahora vamos a llevar la edad. Insertamos edad, y edad ahora, al no insertar todos los valores, nosotros tenemos que insertar el valor de variable. ¿De acuerdo? Pues para esta variable, esos son los valores que habíamos introducido, 36 a 45 años. ¿De acuerdo? Ese sería el procedimiento, ir añadiendo condiciones. Atención. Y lo digo también para mis alumnos de mis cursos, porque esta es una práctica que está en el curso y muchas veces cometen el error. Se piensan que ya se termina la práctica, le dicen activar o nuevo conjunto y ha terminado. No. Fijémonos en la condición, en el booleano. Si está como o, estamos diciéndole que busque a las mujeres o los participantes de 36 a 45 años, pero pueden entrar hombres. Si queremos que sea el subconjunto de mujeres que tengan esa edad, tenemos que cambiar al booleano y. Entonces, fíjense, del total, al ponerle i, me lo restringe, porque el subconjunto es mucho más pequeño. Ahora sí que le puedo dar a nuevo conjunto y automáticamente me ha creado mujer y 36 a 45 años. Solo hay 2 cuestionarios que cumplen la condición y me los ha activado. ¿De acuerdo? Conforme yo añada condiciones, por ejemplo, en motivación que hicieron el curso voluntariamente, pues ahora también tengo que ponerle y para restringir. Que activo, creo un nuevo conjunto y el programa me va creando. En este caso se ha dado la circunstancia de que las 2 mujeres efectivamente hicieron el curso voluntariamente. Podemos seguir añadiendo
condiciones que en la pregunta empatizar contestaran 4 o más, pues bueno, podemos activar, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos ver cómo sería el resultado. Pero nuevamente me había equivocado y veis que ha puesto muchísimos porque no tenía allí nuevamente uno solamente tengo activo y solo hay uno que tiene la condición. Esa es la diferencia a la hora de activar por variable con el operador booleano o es la suma, pero y es la intersección, es mucho más restrictivo. Entonces les puede venir bien. Entonces nosotros podemos ver que el cuestionario 24, si nosotros entramos en el editor de datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver si lo vemos aquí. Variable, editor. Nos vamos al cuestionario 24. Al darle a ese botón me lo enseña. Podemos ver cómo tenemos diferentes la edad, podemos ver que era voluntario, podemos ver cómo están todas las respuestas de ese participante y nos las ha señalado. Lo mismo ocurre, para terminar como curiosidad, cuando están en el módulo estadístico y encuentran un resultado que les interesa, pueden capturar el perfil de esos participantes en la parte estadística y trasladarlo a la parte cualitativa como un conjunto de documentos para analizar cualitativamente ese perfil que contestó un 3 en la escala de Likert, ¿de acuerdo? Esa sería la función o la interacción que hay entre el módulo estadístico y el módulo cualitativo, aparte de otras cosas. También se crea un conjunto de datos con el resultado que nos interesa. Pues bien, por mi parte lo voy a dejar en este punto. Hemos hecho una pequeña introducción al tema de las variables, a los cuestionarios y me pongo a su disposición con cualquier pregunta que tenga. Si quiero resetear todas las activaciones que hay, me voy a análisis y le digo reiniciar activación. Se queda todo tal cual. ¿Alguna pregunta tiene? Voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta. Hemos ido contestando sobre la marcha a lo largo del taller a las que habían, pero la semana que viene continuaremos con métodos mixtos. Hoy hemos visto la activación de variables, que también la veremos la semana que viene. Podríamos poner un ejemplo con SPS. Sí, perdón, se me había olvidado. Sí, en variables tenemos estos dos comandos. Se me había despistado. Podemos importar variables de documento o podríamos exportar las variables de documento. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de exportar, podemos cambiar el archivo de datos de SPS, el archivo de sintaxis de SPSS, ¿de acuerdo? Tenemos las diferentes opciones. Entonces, nosotros exportamos el archivo de datos y luego en SPS lo abriríamos sin ningún problema. Y a la hora de importar, también tenemos que importar variable de documento, archivos importables, archivo de datos de SPS o de Excel. Sería la opción de comunicación. Lo tenemos aquí, simplemente sería esa la posibilidad. Y allí lo que importamos es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. El aspecto es muy parecido. Simplemente tendríamos que coger, pues con todas estas variables ya hacer los cálculos de lo que nos interesa. Es paramétrico, no paramétrico, dependiendo de la escala que utilizáramos, pues ya utilizaríamos un estadístico para comparar o para lo que nos interesa. Una pregunta de Abigail. Una vez creada la variable, ¿se puede modificar de alguna manera, por ejemplo, el tipo de variable, pasar de texto a numérico? Es que lo he intentado y no he visto la opción para editar. Sí, sí, sí. Sin problema. Lo tenemos aquí. Tenemos una variable que es la edad. ¿De acuerdo? La podemos borrar, por ejemplo. Tenemos la motivación, tenemos desconocimiento tecnológico. Esta es numérica, pero la puede convertir a variable de texto. ¿De acuerdo? Tenemos la posibilidad, una vez convertida, ya no hay marcha atrás. Dependiendo de la variable, podríamos cambiar. Si se nos activa aquí, eso depende del tipo de variable, del tipo que sea
si es categórica, nominal, y a eso depende del tipo de variable. Se nos van a activar aquí estos botones. Esta es numérica, de número entero, pero te la puedo convertir a categórica, ¿de acuerdo? Esas serían las diferentes opciones. No sé si habrá alguna posibilidad más. Sí, la comunicación proactiva es una variable de código, eso está en verde, sí que me la puede convertir a unos y a ceros. Muchas veces los códigos cualitativos cuando se exportan a SPSS lo que nos introduce es un 1, un 0 si está el código o no está el código. Aquí la podemos hacer binomial, podríamos transformarla y nos la convertiría si aparecen en un cuestionario o no aparecen. Esa sería la opción, lo haríamos desde la lista de variables en el panel que tenemos en la parte superior a la hora. ¿Alguna pregunta más tenemos? No sé si en la nueva actualización que ha salido hoy han cambiado el proyecto de ejemplo que hay, porque me lo pidieron este que utilizo yo para introducirlo, pero no sé si les habrá gustado. Igual ya en la nueva actualización lo han cambiado, no lo sé, no lo he visto. Mañana le daré un vistazo. Han cambiado el que había y han dejado este con el cuestionario que tenemos ya codificado. Tiene parte cualitativa, tiene parte cuantitativa y siempre se puede explorar un poquito más las opciones del programa para que tengan unos datos con los que practicar y son los que yo siempre en los talleres que hacemos los miércoles pues utilizo. Bien, pues lo vamos a hacer en este punto. No veo que haya ninguna pregunta más. Muchísimas gracias por su participación. Les invito la semana que viene, el próximo miércoles. Viene en horario de mañana, horario de tarde, dependiendo de la parte del planeta en la que se encuentren. Para mí, si nada raro cambia, será en horario de tarde, a las 4 de España, a las 4 en España y en Berlín. Muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo hacia Texas. Y muchísimas gracias a todos los demás. Hemos grabado el taller, mis compañeros les compartirán la grabación. Y nada, un fuerte saludo desde Alicante, en España. Nos vemos en el siguiente taller. Muchas gracias.